sobre todo preguntando de la práctica. En la práctica me he visto con gran parte de ustedes y hacen unas preguntas que me gustaría que estén claras, porque si eso no se conoce, se conoce. En las clases prácticas hemos revisado más o menos una idea de lo que es la anestesia, porque el problema mío es que yo voy a darle la fase final, pero ¿cómo sé si ustedes más o menos tienen claro cómo se llega a hacer las operaciones? ¿Qué es lo que hacemos los anestesiólogos para llegar a la unidad de recuperación anestésica? Y yo pregunté si en las clases le habían dado lo que es, en las clases teóricas, ¿no?, lo que es ASA. ¿En alguna de las clases teóricas le han dado lo que es ASA? Jóvenes, ¿lo han revisado ustedes? ¿ASA? ¿Conocen? ¿Sí? De repente las propias de los hospitales sí les han explicado, porque por lo menos lo que estaba pasando en el hospital sí saben, ¿no? A ver, ¿quién está en el hospital por ahí? ¿No hay nadie? Lo jalo. ¿Qué es ASA, hija? ¿Qué es ASA? Si no te bajo la nota, no hay problema. A ver, párate, rapidito, porque yo quiero que todos conozcan, porque si no, no voy a poder, no vamos a poder entender. A ver, mira. Claro. Mire, nosotros los anestesiólogos, como pueden haberse dado cuenta, somos gente bien, como le digo, bien normada. Yo no puedo hacer a mí viene un señor de un laboratorio y me dice maravillas de una medicina, de un nuevo anestesio, de un nuevo relajante muscular, yo no le creo. Así de sencillo. Porque a mí me han formado de una manera, de esa manera ayudo a que el cirujano trabaje tranquilo y mi paciente sale bien. O sea, para que a mí me cambien el chip es bien difícil. Por eso tiene que demostrarlo. Por eso, cuando un anestesiólogo, como le expliqué a mis alumnos, llega a hacer operaciones, lo primero que le pregunto, ¿qué cosas digan? ¿Cuál es el ASA? Entonces, si ustedes no saben qué es ASA, bueno, entonces eso lo vamos a sufrir al final. Voy a pasarle una lámina donde le voy a explicar ASA. Entonces, para que tengan en la cabeza lo siguiente: el anestesiólogo llega a sala, a veces nosotros trabajamos en varios lugares, entonces cuando llega una operación, yo no conozco al paciente, entonces tengo que depender de una evaluación que ha hecho un colega anterior y que me la presente en una hoja. Ahora ustedes saben que toda su generación vive con hojas de resumen, hojas que deben estar en la historia clínica. Y en la hoja de la evaluación preoperatorio, ahí está el ASA. Entonces yo con eso conozco cuál es el estado físico del paciente, cómo está, ASA 1, 2, 3, lo explicamos, y con eso yo tomo la decisión de una técnica a emplear. La que le he explicado el doctor ahora, por ejemplo, es la técnica regional. La técnica de anestesia regional, que lo usamos también en un 60-70% de los pacientes. Todos han visto, creo que ahora sí ya por lo menos la mayor parte ya han pasado por anestesia, ¿no? Hay unos pequeños grupos que no. Entonces, van a ver ahí anestesia regional, un montón. Anestesia raquídea, peridural, en cesáreas, apéndices, operaciones de traumatología. Entonces, luego, anestesia regional también en parte han visto, en la cual, creo que en la clase anterior está porque la revisé ahí, generalmente se intuba el paciente, ¿no, jóvenes? Se intuba con mayor o menor dificultad. Eso depende del paciente y depende de eso. Si he visto en una clase, ¿no? La evaluación de la aérea, ¿cómo se llama? Sí, una de ustedes nos dijo, Malampati, ¿se acuerdan? Malampati, está en una clase. Malampati, Corman. Entonces, les hago recordar eso porque, miren, de todo esto lo que yo evalúo, cómo lo vi antes, qué es lo que me pasó durante la operación. Porque si yo no sé lo que pasó durante la operación de la parte de anestesia como la parte de cirugía, ¿qué voy a ofrecerle a este paciente en la unidad de recuperación? La unidad de recuperación es el área donde después de la operación que se ha realizado, generalmente operaciones, hay ciertos procedimientos que generalmente operaciones, el paciente llega a una unidad especializada donde tengo que cuidarlo. Si yo no sé qué malampatía ha habido, qué problemas puede haber en la anestesia, la que nos dijo el doctor, puede haber un problema respiratorio como complicación de la anestesia regional o un problema con la intubación.
A veces no se puede intubar tan sencillo. A veces, como usted dice, Malampati 4, a ver, ¿quién se acuerda de Malampati 4? ¿Cómo es? ¿Está bien? Así es, en el cual con una mirada externa no se aprecia muy bien las fauces, ¿no? Entonces eso es una complicación y a veces no podemos intubarlo a la primera, a veces a la segunda, a veces a la tercera y con ayuda. Entonces todo eso puede generar una alteración en el paciente. ¿Dónde? Acá, jóvenes, en el pulso operatorio. Y ese es el problema para nosotros. Si ustedes no lo ubican bien, ¿cómo vemos? ¿Así han visto? Bien. En la unidad de recuperación puede haber una paciente feliz, la que veo todos los días. Yo hago más anestesia regional y ginecobstetricia. Todos los días pongo anestesia para mujeres que salen felices con su bebito, generalmente. Luego llega a la recuperación muy bien, pero puede suceder esto. Nos llegan también pacientes politraumatizados, que tienen una operación muy difícil y con lo cual tienen una serie de complicaciones en el sistema respiratorio, tanto así que están dependientes de un ventilador. Entonces, por eso les digo, la unidad de recuperación es una unidad súper especial, en la cual tengo que tener para manejar desde lo más sencillo, que es una operación de cirugía ambulatoria, hasta una operación como esta, que es un politraumatizado que probablemente de ahí a dónde pase. A UCI. A UCI. Así que nosotros como unidad de URBA, en la práctica, a veces nos comportamos como una UCI, porque la UCI para tan llena como nosotros. Y a veces en mi sala de recuperación me quedo 12 a 24 horas con un paciente neuroquirúrgico porque no hay cama. Entonces, por eso tiene que ver también con la capacidad y con las condiciones que debe tener una unidad de recuperación. Bueno, ese soy yo, el doctor Guaitaya, trabajo en el Hospital Sergio Bernales. Entonces, como les dije, una paciente del quirófano puede tranquilamente estar en la unidad de recuperación y si todo va bien, la controlamos, la evaluamos con todo el equipo, va a una unidad normal de internamiento, aunque sea quirúrgico, sea ginecológico, etc. Pero en algunos casos, cuando el paciente está inestable, no llevamos a la unidad de UCI. Y hay una área de la cirugía que se ha desarrollado últimamente en los últimos años en Europa, y acá también. Ya hay clínicas en Lima que hacen solamente cirugía ambulatoria. Cirugía ambulatoria, paciente preparado con ciertas patologías, sin mucho riesgo, entre comillas, y que luego de unas horas se van a su casa. Entonces, esas son todas las vías que uno puede tener con un paciente postoperado. Pero como eso, para lograr esto, tenemos que estar preparados. Y esa es la clase. Entonces, esta área tiene que tener ciertas características, como dice acá. Tiene que estar cerca de sala de operaciones. Generalmente está al lado de sala de operaciones. A continuación de sala de operaciones o pasando unos metros. Por ejemplo, en el INEM que conozco es modernísimo, pero tiene que pasar una puerta y pasar a UCI, pero está al lado de UCI también, de recuperación. Este es lo otro que tenemos que tener claramente. Tiene que estar dirigida por anestesiólogos, porque nosotros sabemos, bueno, en todo caso, si yo no sé, el anestesiólogo que sabe con el paciente me tiene que informar cómo va el paciente, qué ha pasado, qué ha sucedido. Y personal entrenado. Mire, nosotros no trabajamos solo, jóvenes, nosotros anestesiólogos también somos pocos. Entonces, en la unidad de recuperación tenemos enfermeras entrenadas, enfermeras que tienen que ser entrenadas. Llevan un curso en enfermería y especialización, hay enfermeras especializadas en sala de operaciones y reco. Porque hay tanto volumen de pacientes a veces, sobre todo al mediodía, cuando ya las operaciones en la mañana, en 4 o 6 salas se han realizado, que tenemos que cuidarlas. Y si tienen suerte y recursos, hay un anestesiólogo encargado. Pero otras veces tenemos que hacer 2 tareas. Yo hago guardia
Suerte que entre dos y uno de nosotros se ocupa de recuperación. Pero quien está los 4 a 6 horas, probablemente que en la teoría dicen que debe estar en recuperación, la enfermera entrenada está cuidándolo. Y la enfermera está entrenándolo, monitoreando cada uno de los pacientes y con toda una serie de equipos. Ya no solamente es tomar el pulso, la presión, no. Toda la sala de recuperación tiene monitores, oxímetro de pulso, presión arterial invasiva, camnógrafo si fuera necesario, e inclusive ventiladores para los pacientes críticos que le dije. Entonces, y lo otro, como lo dijo el profesor, en sala de operaciones nosotros no nos podemos descuidar. Y toda nuestra sala tiene lo que dicen acá: desfibrilador, coche de paro, coche de vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque las emergencias en anestesia son minutos. Luego de 3-4 minutos de que hay una emergencia, realmente ya la posibilidad de salvación de los casos críticos es muy difícil. Y ocurre algo peor. Queda un paciente con una seria lesión que para la vida de un médico es peor. Tener un vegetal, disculpen que le digo acá, es peor que el paciente se muera. Son años que encima de las complicaciones que de repente no ha sido culpa necesariamente nuestra, estamos con problemas judiciales y hasta hay gente que tiene 10 años pagando por esa situación. Para que vean, no es sencillo. Y que a pesar de todo eso, esta es una estrategia que ha hecho que las complicaciones se reduzcan a lo mínimo. Antes, inclusive, se pensaba de que las complicaciones eran más en recuperación que en sala de operaciones. Bueno, ligeramente, es poquísimo la hora de estadística, pero es menos. ¿Por qué? Porque en sala de operaciones está el anestesiólogo, está el cirujano, está el residente, todos cuidando al paciente. En recuperación ya hay menos. Está la enfermera, la técnica, el anestesiólogo que va cuando lo llaman o cuando llega un paciente. Y ahora, evidentemente, estudiamos mejor el paciente para una operación, como lo dijo el doctor. Antes había mucha disputa, mucha discrepancia con los cirujanos, pero con el tiempo y con las complicaciones que se presentan, a veces, y como dijo el doctor, somos públicos en televisión por cosas que a veces no deben ser. Entonces todos hemos comprendido que mejor es preparar bien un paciente para operarlo antes que tener complicaciones posteriores. Entonces, esa es la idea de la área de recuperación jóvenes en general. Una unidad donde haya los implementos necesarios, como lo tienen en su presentación, electroencefalógrafo, EKG, todo eso debe haber en todas las salas. Debe haber fuentes de oxígeno, fuentes de aspiración, porque en ese momento necesitamos para cada paciente, y personal entrenado. Si hay esas dos cosas y personal entrenado, creo que se puede manejar esto que decimos acá. Las complicaciones han disminuido mucho. Entonces, ese es el concepto de URPA. Vamos a seguir avanzando un poco más. Es como ven, así debería ser. Tenemos un monitor con todas las cosas necesarias. Y, a ver, esto nos va a ayudar para algo. Bueno, disculpe, voy a tener que utilizar a los jóvenes que han pasado por el hospital, porque a ellos más o menos les hemos dado estos conceptos, ¿no? A ver, otro de mis amigos que han estado por el hospital, que me levante la mano para subirla, ¿no? También para bajarla. A ver, jóvenes, ¿qué se chuparon ya? ¿Qué pasa? A ver, ¿alguien que ha pasado por el hospital? Se fueron. Muy bien. Lo único que quería recalcar de ustedes es de que en lo que es el procedimiento anestésico en general, así como le digo que nosotros como organización estamos bastante normatizados en cuanto al uso de técnicas, igual está normatizado el uso de documentos de gestión,
Así como ustedes los están entrenando para hacer historias clínicas lo mejor posible para cuando les toque ser internados y sean ustedes los responsables, entre comillas, de la historia clínica, en anestesiología también hay hojas específicas que deben ser llenadas y que son documentos médicos legales. Entonces, al inicio hay una hoja de evaluación, luego durante la operación hay una hoja de mantenimiento de la operación donde se pone todo ese resumen, y aquí, en el momento que llegan a la nueva recuperación, nosotros tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar esa hoja, porque ahí teóricamente están los sucesos que han ocasionado, que han sucedido durante una operación, eventos adversos, si hubiera, y fluidos, por ejemplo, la cantidad de fluidos que hemos usado, analgésicos que hayamos usado. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo, porque en recuperación tenemos que continuar esa evaluación. Jóvenes, cuando un paciente llega a recuperación, ¿estará completamente consciente? No necesariamente. Lo ideal es eso, y lo ideal es que tratemos de, los anestesiólogos, que nuestros pacientes lleguen lo más estable posible y lo más despierto posible. Y eso tiene una codificación que luego la veremos, eso se llama el DRET. ¿Ya? Así como les expliqué que de entrada la primera evaluación a un paciente para una operación es el ASA, la evaluación de un paciente de salida ya de la operación se llama, es en base a la codificación al DRET, que luego lo veremos en otro momento. Entonces, yo veo al paciente, reviso la hoja, hago la codificación y lo voy evaluando con la enfermera. Y ahí es donde podemos encargarnos de encontrar algunas patologías que pueden encontrarse, ¿no? Bueno, medidas generales siempre hay. Eso básicamente se encargan las enfermeras, ¿no? De comodidad, etcétera. Pero más que eso, por ejemplo, me interesa a mí la analgesia. Esa es la vigilancia que debemos hacer con los monitores que les expliqué. Si hubiera un paciente simple, basta con la oximetría de pulso, la presión arterial no invasiva, pero si hay pacientes delicados, como les explicaron, ya podemos usar presión arterial invasiva. Podemos pedir, si fuera necesario, los análisis de emergencia. Porque, miren, como les digo, en general la norma dice de que un paciente debe estar en recuperación de 4 a 6 horas. La norma. Y en esas 4 o 6 horas, si el paciente está crítico y no hago estos exámenes, se nos puede complicar. Se debe controlar, aparte de las funciones que me dije, la temperatura. Es importante. A veces nos descuidamos un poco y no controlamos la temperatura. Y si la temperatura no es controlada, vienen los calambres, escalofríos, y el paciente puede complicarse más. Complicar, nosotros decimos, la recuperación, el despertar y hasta la oxigenación adecuada. Ver la diuresis. Y a pesar de todo eso, a pesar de nuestros esfuerzos, o que las técnicas de anestesia cada vez son más depuradas, son más precisas, a pesar de eso, tenemos una cantidad de complicaciones. Como verán en su resumen, ¿cuánto dice ahí? 24%, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente es 24% de las complicaciones en general. Y de ellas, siempre la primera es esta. Y que esa depende básicamente de la técnica empleada. Se dice que la anestesia general inhalatoria siempre es un poquito, tiene más de complicaciones, ¿no?, que la anestesia general endovenosa, relativa. Ligeramente, pero dice. Pero también hay otros factores, no es solamente la técnica. Por ejemplo, si es una emergencia y el paciente ha tenido que entrar sin el número de horas de ayuno necesarias, dicho sea de paso, ¿cuál es el número de ayunos preoperatorios para una operación? ¿Quién sabe? ¿Ayuno preoperatorio? ¿Cuánto? A ver, láncense, aprovechen acá porque les digo yo la respuesta de la pregunta del examen.
Mucho, pues 10 no sean malas. 4 o 6 horas. Mira, lo moderno, inclusive ahora se ha hecho una revisión el año pasado que dicen 4 horas, pero es una revisión. Lo que dicen la mayor parte del día es 4 a 6 horas. Lo usual, ¿no? Lo usual por una operación programada, pero si es emergencia, ¿qué hacemos? ¿Entramos, no? ¿Qué dicen? Claro, definitivamente, si es una emergencia que, por ejemplo, una cesárea, una señora que viene en trabajo de parto y funcional con latidos bajos y ha comido hace una hora porque cuando está en contracción, ¿qué es lo que le dice la vecina? Tómense su caldo de gallina, ¿eso no lo dicen? Así es. Esa es la realidad, chicos, vienen así con reforzados, tómenlos. Entonces, pero tenemos que jugar en el sentido de que tratar de poner anestésicos regionales, ¿no? Pero hay el riesgo de las náuseas y vómitos. Se puede poner un antinauseoso, se le puede poner, o un acelerador del tránsito, se puede, pero no nos garantiza. Y ahí sí hay la posibilidad de que haya más náuseas. Por ejemplo, si es una operación, un abdomen agudo quirúrgico que tiene una obstrucción intestinal por un megacolon, diablos, eso va a ser tremendo. Aparte de corregir la operación, ese tránsito está inadecuado, entonces es bastante probable que pueda haber vómitos. Por eso esos pacientes si entran con una sonda nasogástrica, se la aspira adecuadamente y tratamos de proteger este problema. Entonces, como ven, depende del paciente, de la patología y de la técnica de cirugía, lo que tiene no. Y a pesar de eso, nosotros podemos usar algunos fármacos durante el transoperatorio para tratar de disminuirlos. El esquema que tenemos los anestesiólogos actualmente es el uso de el ondansetron, que es un antinauseoso que lo conocimos nosotros porque lo usaban los oncólogos. Los oncólogos, la mayor parte de los medicamentos oncológicos producen bastante náuseas. Entonces ellos lo usaron primero, pero era bien caro, pero suerte que con los años ya entraba medicamento básico, ahora es barato. Por eso lo usamos ondansetron y lo asociamos a un corticoide, la dexametasona, que es muy buen antinauseoso. 8 miligramos es el estándar en una persona adulta. Esos son los dos productos que usamos acá y internacionalmente, más o menos ese es el estándar. Entonces, ya vimos una complicación. ¿Cuál es la otra complicación más frecuente? Estos jóvenes, las complicaciones respiratorias. Como ustedes comprenderán, la mayor parte de casi 50% de los pacientes se utiliza anestesia general. Y en la anestesia general usamos intubación. Y para la intubación, ¿qué medicamento usamos? A ver, acuérdense de 3. Ya para su examen, acuérdense. 3 medicamentos que usamos para intubar. Midapenta y Un analgésico, ¿cuál? Opioide, ¿cuál es el opioide? Fentanilo. Después del fentanilo, lo tengo que dormir. ¿Con qué lo duermo? Con el propofol. Y después lo tengo que relajar. ¿Con qué lo relajo? Bromuro de procuronio o bromuro de becuronio. ¿Sí? Los relajantes musculares justamente tienen un tiempo y son muy buenos. Yo les digo, en resumen, es el veneno que nos ayuda. Es muy bueno, pero tiene sus límites y tiene sus complicaciones. Por eso, y una de las complicaciones a veces es decir que no, sobre todo si las operaciones son largas o los pacientes son delicados, a veces tenemos este problema de que no respira adecuadamente al final de la operación. Entonces, como le digo, termina la operación y tenemos que pasar a la unidad de recuperación. Entonces, ahí tenemos que afrontar ese problema. A veces, la idea es que los pacientes lleguen a sala de recuperación desintubados. Esa es la idea. Entonces, pero a pesar de que nuestros colegas lo pueden hacer, eso no significa que estén respirando bien. Entonces, los pacientes llegan a la unidad de recuperación y tenemos que tener todas las condiciones para cuidarlo. Se le pone una máscara con reservorio, oxígeno, se le controla con el oxímetro y si tenemos un capnógrafo mejor, pero a pesar de eso puede haber problemas. Y esos son los problemas que pueden suceder ahí. Entonces, por eso te digo que uno tiene que ir al reporte.
el número de drogas usadas, la cantidad, para ver si puede haber una anestesia, una relajante residual en el postoperatorio. Ese es el otro problema que sucede y que tenemos que estar atentos con nuestra anterior. Nosotros tenemos, como digo, todo lo necesario, porque si hay casos extremos tenemos que volver a intubar. En recuperación intubamos. Y tenemos un ventilador para protegerlo un tiempo necesario. Entonces, esa es la primera complicación. Y la otra complicación, que es más severa, pero que también tenemos que resolverlo rápido, es el laringoespasmo, que lo tienen que hacer en su presentación, ahí está. Hasta el número. El laringoespasmo sí es una emergencia más violenta, en el cual probablemente por la aspiración de secreciones o porque son pacientes tópicos, sobre todo de los niños, ¿no? Luego de la intubación o inmediatamente después en recuperación comienza el laringoespasmo, el espasmo laringio, y se cierra la glotis. Imagínense la emergencia, el niñito se pone agitado, respira mal, se pone morado y tenemos que resolverlo. También tiene un manejo, hay un estándar de manejo en los anestesiólogos, pero es bien delicado de ignorar. Sufrimos un poquito ahí, pero se puede manejar. Esa es la segunda complicación. Y después hay otras complicaciones hemodinámicas, como ven en su resumen. Hipertensión. La hipertensión puede ser porque manejamos bastante paciente hipertenso, o simplemente por dolor. Por dolor puedes tener taquicardia y hipertensión. Hasta por ganas de miccionar, a veces no han logrado y tiene hipertensión. Hipotensión es menor, pero también puede ser. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan que el doctor le dijo, la anestesia regional, la anestesia raquídea, produce más hipotensión que la peridural? Y a veces en el postoperatorio todavía vienen hipotensos y tenemos que cuidarlos. Si está deshidratado, no han hecho un balance adecuado del paciente, también puede hacer hipotensión. ¿Ok? Y arritmias o taquicardias es menor la proporción, pero por eso nuestros pacientes en recuperación, ¿cómo están? Con monitor. Tienen que estar colocados con su monitor cardíaco durante todo el tiempo que estén con nosotros en la unidad de recuperación. Problemas del sistema nervioso central hay menos, pero igual hay que tener cuidado con lo siguiente. Eso sobre todo cuando ya vienen operamos politraumatizados, definitivamente tienen que estar el tiempo mínimo necesario para pasar la UCI. Seguimos. Vamos al DETE. Ese está en sus láminas también, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ese es el examen que hacemos los anestesiólogos en el momento de salir de sala. O sea, el paciente termina la operación, sea cesárea, sea hernia, sea vesícula, cualquiera de ellas. O sea, nosotros despertamos al paciente si fuera general, desintubamos, lo estabilizamos. Lo ideal es que esté respirando solo y que esté hasta contestando preguntas básicas, lo ideal. Y hacemos la valoración que dicen, que ven acá. Son 5 ítems y que están en una codificación que aparece en la hoja de recuperación que les dije que hay, así como, ahí en las hojas de recuperación ya está ahí al derete, el anestesiólogo, la enfermera, cualquiera de los dos puede llenarlo para que conste el alderete que ha llegado al paciente en recuperación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es un documento médico legal? Porque si llegó con un alderete 6-7, se supone que tiene que tener una codificación. Si sube, es que está mejorando, entre comillas, despertando. Y si luego de que llega a recuperación con 7, continúa en 7 y baja, algo haga, ¿no? Entonces justamente esta codificación está hecha para que nosotros los anestesiólogos o los médicos no hablemos, a mí me parece, está más o menos así, no. Los anestesiólogos ya sabemos que ASA 1 es ASA 1, ASA 5 es ASA 5. Acá, China, Estados Unidos, Japón, todos nos entendemos. Igual, yo sé que alderete 7,
¿Qué significa? Alderete 9, ¿qué significa? Porque está en base a esta codificación. Entonces recordemos, el paciente sale, llega a mi unidad de recuperación. Les estoy haciendo un ejemplo. Hemos operado de una cesárea, que es la más común. Entonces, moverán las 4 extremidades. ¿Qué dice? Si he puesto una anestesia regional, lo que nos informó el doctor, una peridural. Termina la operación en 45 minutos, la paciente no se duerme y llega a recuperación. ¿Con qué actividad vendrá? ¿Con 0, 1 o 2? A ver, ¿quién se anima? 1. ¿Nadie se anima? 1. ¿Sí? Es lo más probable. ¿Por qué? Si hemos anestesiado la mitad, moverá las piernas, lo más probable es que no. Si es raquidia, no. Con raquidia mueve. Con la peridural, si ponemos baja dosis, a veces mueve ligeramente, pero no tiene fuerza. Entonces, lo más probable es que salga con actividad 1. Respiración. 2. Respira profundamente, tose normal. 1. Disnea. 0. Apnea. Esta cesárea, ¿por qué cree que esta calificación sale? Una cesárea común y corriente, entre comillas, sin complicaciones más de la cesárea que tiene. 2. Debe salir conversando, a veces explicando. Ella sale preguntando por su bebé generalmente. ¿Está bien mi bebé? Me dicen. Perfecto. En cuanto a circulación, bueno, ahí sí hay una pequeña diferencia. Miren, 2 sería cuando la presión arterial es menor o igual al 20% del nivel preanestésico. ¿Y dónde tomo el nivel preanestésico? En el asa. En el momento previo a ponerle la anestesia. No afuera. Tiene una evaluación en la... Si es una paciente programada, como les dije, en un consultorio anestesiológico evaluado. No. Entra a sala, se ha decidido la operación, la paso a la sala de operaciones, el anestesiólogo, antes de poner la anestesia, toma las funciones vitales. Esa es la presión que debo tener. Y debe estar apuntada en la historia clínica. En mi hoja de evaluación ahí debe estar. Entonces, ese es mi basal. Entonces, con esa PA, comparo con la presión que tiene en el momento que llega a recuperación. Y ahí sí, la PA de esta paciente estaba en 30% menos, porque era raquidia. Estaba con 30-40% menos que la inicial. ¿Qué número es? 1. Ahí dice 1. Si está entre 20 y 50 de la inicial. ¿Y por qué? Porque les dije, con la anestesia raquidia, a veces la presión baja más que la primera. Entonces ahí tengo que poner 1. Entonces, perfecto, circulación. Conciencia, ya le dije, completamente despierto. 2, responde a la llamada. 1, no responde. ¿Cómo estaba ella? ¿Está preguntando por su hijo? 2. ¿Ok? Y saturación. Saturación es el oxímetro de pulso. Igual. Llega a recuperación y está con el saturómetro y marca 95, sin apoyo de oxígeno. ¿Qué número es? 2. Entonces, ¿cuál es la suma? 2, 4, 5, 7, 8. Ese es el alderete con que llega a recuperación. En el transcurso de las horas, 1 hora, hora y media, probablemente ya pueda mover las piernas, entonces va subiendo. De 8 llega a 9. La presión también comienza a disminuirse, entonces ya estamos en 8, 9, 10. Es en ese momento en el cual yo lo puedo dar de alta. ¿Ok? Un ejercicio más para que quede la idea fija. Paciente, el que vieron en la lámina, politraumatizado. Le hemos operado de un accidente de tránsito, le han hecho un taponamiento cardíaco, ha perdido 3 litros de sangre, le hemos compensado dos unidades nomás. Entonces llega con tubo, con apoyo del residente, lo está ventilando y llega a mi ventilador en recuperación. A ver, ¿cómo está en contactividad? 0. Ese paciente. 0. 0. 0, claro. Si está con respirador, si lo está ventilando, no se mueve. 0.
Respiración, 0 igual. ¿qué número será? ¿Qué dicen? 1, 0, 2. Se lo están ventilando. Ok, 0. se lanzó con 1. ¿Quién más? 0, 1, 2. 0. 0. 0. Si les digo que mi residente lo está bolseando, está con un ambú, y de ahí lo conecto a mi respirador, entonces es 0. La presión, a pesar de otros litros, lo tenemos con inotrópicos, está con dopamina, con nora. Lo mantenemos con 160, pero por los inotróficos. Y la basal entró con 8, porque entró hipotento, chocado. ¿Qué número? Un hito, ya, siendo buena gente uno, ¿ya? ¿Ok? Porque salen chocados, ¿no? Pero por lo menos estamos intentando compensarlo. Conciencia, 0. Y saturación por el inotrópico, por la ventilación, está en más del 90%. En 1, con todo el apoyo. ¿Se dan cuenta de cuántos salen? ¿Qué números salen? 2, creo. 2. 1, Y 1. 2, 2. Yo pues ya quedó. 2, 3. ¿Se dan cuenta que delicado? Así es. Entonces, espero que sepan en el examen cuando es aldrete 3, ¿qué significa? Cuando es aldrete más de 9, que significa que un paciente está en posibilidades de darle de alta, de recuperación. ¿Los jóvenes? Esta es aldrete modificado. ¿Por qué? Porque antes de este señor aldrete es un americano mexicano que lo inventó esto antes de que exista la saturación. Antes la saturación lo vemos como la palidez de los dedos. Pero eso es antes, eso conozcanlo como historia. Y ahora el estándar es este. Y esto es lo que de alguna manera quería recalcarle, ¿no? Registro jóvenes. Esta es la hoja que por lo menos es en mi hospital. Cada hospital tiene algunos, inclusive esto está en revisión porque justamente acá no está lo que sabe hablar. La vía aérea debe estar aquí en lo que es, este es antiguo, donde dice boca, apertura bucal. Ahí actualmente ya no hablamos de apertura, hablamos de Malampati y de Colman, ¿sí? Son los criterios que se ven ahora. Y ahí está un resumen. Es un resumen de la historia clínica, así de simple, un resumen simple. Y que nos sirve para evaluar al final, como ven acá, al final de la evaluación dice riesgo anestesiológico ASA. Acá debo poner ASA 1, ASA 2, etc. Y la referencia, la recomendación de la técnica anestésica a emplear. ¿Ok? Luego de esa hoja, ahí está la hoja de sala de operaciones. ¿Ya? Entonces, estamos en registro, en donde igual, acá está otra vez el resumen de todo lo que entra. Esta es la hoja que se llena en el transoperatorio. Acá está acá están todas las técnicas que podemos emplear. Anestesia general, regional, balanceada, cada una de ellas, el tipo de la intubación, los monitores que usamos, el balance y la evolución del paciente cuando está con nosotros. Y, como le dije, termina la operación, por ejemplo, acá, yo pongo acá el reporte, paciente aldrete 7 pasa a recuperación. ¿Ok? Esta es la hoja que se llena en el área de recuperación. Igual, como ven, aquí están las características de las vías, y usamos igual la evolución que va a tener las 3, 4 o 6 horas que esté en recuperación.
los eventos que van a suceder, los balances, etcétera, etcétera. Es una hoja de control también, ¿ok? Bueno, como ven, es diferente a la que tienen ustedes, pero básicamente es lo mismo. He tratado de explicarle lo demás. Como les digo, hay algo que se me ha pasado, revísenlo y le voy a pasar a la lámina, voy a buscar la lámina de ASA para que ustedes conozcan, ¿ya? Yo tengo la lámina de ASA por acá.